frente, antes de empezar la reunión, vamos a empezar primeramente leyendo. Vamos a leer, Juan 10. O sea, podéis tener el dedo metido en Juan 10, o la nariz, o la rodilla, lo que sea. Juan 10, pero primero Salmo 82. Porque no vamos a poder entender la predicación de hoy si no comprendemos lo que Dios está diciendo en Salmo 82. Así que vamos a leer en primer lugar Salmo 82 y luego saltaremos a Juan 10. Así que mantén de nuevo el dedo, la lengua ahí en Juan 10. Salmo 82. Título de mensaje: Sois dioses. Y yo creo que si yo os asignara la tarea de, hermanos, os animo a leer este fin de semana el Evangelio de Juan, apuntad en una hoja todos los versículos que no entendéis. Estoy casi seguro de que todos vais a apuntar el versículo de hoy. Yo creo que el texto más difícil del Evangelio de Juan. Okay, Salmo 82 y luego leeremos nuestro texto asignado para hoy, que es Juan 10, 34 al 42. Primero, Salmo 82. Jesús va a citar este salmo textualmente hoy. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, defended al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No sabe, no entiende, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga toda la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora, Juan capítulo 10. Jesús va a citar textualmente el salmo que acabamos de leer en esta mañana. Juan 10, hoy del 34 al 42. Juan 10, 34 de Jesús. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Alguien se fijó en el versículo exacto? Sí. Bien, el 6. O el 6. Estamos en Andalucía. El 6. El versículo 6. Dice, 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, menuda sorpresa, pero él se escapó de sus manos, su hora no había llegado, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Por cierto, Juan ya está muerto, le habían decapitado. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este Jesús era verdad, y muchos creyeron en Jesús ahí en el desierto. Hoy acabamos lo que llamamos el ciclo festivo del Evangelio de Juan. Aquí tenéis la estructura, a grosso modo, de todo lo que he predicado en estos 2 años y pico. Empezamos, primeros 18 versículos, la introducción. En el principio era el verbo, aquel verbo se hizo carne. Luego, la primera sección histórica, tenemos del 19 al 51, primer capítulo, tenemos a Juan Bautista, su ministerio y el llamamiento de los discípulos. Y luego tenemos del capítulo 2 al 4, el ciclo de Canaán, donde Jesús hace nuevas todas las cosas. Él toma elementos del judaísmo, demostrando que Él es el cumplimiento de aquellos elementos. Y luego, hoy acabamos esta gran sección, la cuarta sección del Evangelio, que es el ciclo festivo. Y llamamos esta parte del Evangelio de Juan el ciclo festivo, porque todos los acontecimientos se dan en el marco de diferentes festividades judías. Por ejemplo, en el capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico, estamos en una fiesta de los judíos. Ahora, Juan no dice exactamente de qué fiesta se trata, pero es una fiesta. Luego en el capítulo 6 estamos en Galilea en el marco de la Pascua. Luego en capítulos 7, 8, 9 y hasta el 10, 21 estamos en la fiesta de los tabernáculos con los ritos de agua y de fuego. Y finalmente hoy estamos en una fiesta que ni es siquiera bíblica. Es la fiesta de la dedicación instituida por
Judas Iscariote, Macabeo, en los días intertestamentarios. Sí, sí, así, ¿verdad? ¿Me entendéis? Bien, entonces hoy estamos acabando este ciclo festivo y nos queda poco para acabar ya la primera parte de Juan, porque tenemos en 11 la resurrección de Lázaro y capítulo 12 es la conclusión de la primera parte de Juan. O sea, al llegar al capítulo 12 ya está la primera parte de Juan ya acabada. Y luego 13, a partir de 13 hasta 21, tenemos el libro de gloria o el libro de la despedida. Hoy tenemos 3 puntos. Y debemos entender también que los fariseos quieren matar a Jesús porque la semana pasada él dijo, yo y el Padre, uno somos. O sea, si Jesús es uno con el Padre, no podemos ser testigos de Jehová, porque Jesús comparte la naturaleza divina. Y si Jesús dice, yo y el Padre uno somos, primera persona plural, no podemos ser de lo solo Jesús, porque el Padre no es el Hijo. Somos, hay una diferenciación ahí. Bien, Jesús ahora va a intentar defenderse a sí mismo. Primer punto, Dios es, versículos 34 al 36, el texto tal vez más difícil del Evangelio de Juan. Número 2, obras, versículos 37 al 38. Y número 3, reacciones 10 del 39 al 42. Antes de leer el primer texto, voy a lanzaros una pregunta para que entendáis un poco lo que está aquí en juego con el texto. ¿Es lícito quebrantar el día de reposo? ¿Puede un cristiano romper, violar el día de reposo? ¿Ah? ¿Qué, Paco? Ajá, ok, hay excepciones. Ahora, la respuesta típica sería que no. Tú eres un cristiano, debes guardar la ley moral. Tú no puedes estar trabajando 7 días a la semana. Eso es pecado. Tú tienes que guardar un día a la semana para la adoración a Dios y descansar de tus obras. ¿Ok? Pero si tienes una ovejita que está ahí en un hoyo, ¿es lícito salir de tu casa, coger al animal y rescatarlo? Hay excepciones. O sea, tú debes guardar el día de reposo, pero hay excepciones. ¿Tú puedes mentir? No, pero si el rey de Jericó llama a tu puerta preguntándote, ¿hay espías judíos en tu casa? Tú, por amor a ellos, y es una cuestión de vida y de muerte, tú puedes decir, no hay espías aquí. Como en la Segunda Guerra Mundial. Llega la Gestapo a tu casa, tú tienes a judíos en tu casa y los nazis te preguntan, ¿hay judíos aquí en este barrio? Tu deber moral es decir que no para proteger la vida de esas personas. No estamos abogando aquí por la mentira, vamos a mentir a la gente. Pero hay excepciones. ¿Es lícito robar? No. ¿Es lícito robarle a Juan Frank y a Carmen? Sí. Porque claro, Juan Frank tiene 1 tonelada de dinero en casa, Carmen otra tonelada en su cuenta bancaria. Entonces, ellos no se van a dar cuenta y no es justo que ellos tengan tanto dinero. ¿Veis? Hay un principio general, pero hay excepciones. Entonces, la pregunta para la iglesia sería, ¿es lícito llamarte Dios? No, pero vamos a cambiar la pregunta. Digamos que está el Dios Altísimo delante de mí ahora y estáis viendo al Todopoderoso físicamente. Y yo le pregunto a Dios, ¿es lícito que tú te llames Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. ¿Por qué es lícito que Él se llame Dios y tú y yo no nos llamemos Dios? Porque lo es, ¿verdad? Entonces, hay una norma que se aplica a todos, pero pueden haber excepciones. ¿Entendéis? Entonces la diferencia. Bien, con esto en mente, vamos a leer los primeros versos de hoy del texto. Juan 10, 34, 36. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, ¿quién es aquel que el Padre santificó? Jesús. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque yo dije que soy hijo de Dios. Bueno, estamos en un contexto, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Los fariseos toman piedras para acabar con el Señor. Lo más sensato sería, si Jesús no fuera Dios, lo más sensato sería que Jesús dijese, mira, no me habéis entendido bien. No soy Dios, me habéis mal interpretado. Es que no me he expresado bien, me cuesta, soy un joven y no sé hablar todo en público. Lo siento, no soy Dios, me retracto de todo lo que acabo de decir. Jesús no lo hace. Jesús acepta la acusación de los fariseos. Sí, es verdad, me habéis entendido bien. Me estoy dando a conocer como hijo de Dios. Cuando yo digo yo y el Padre uno somos, estoy dándome a conocer como hijo de Dios en un sentido totalmente, bueno,
Increíble, ¿no? Ahora, algo raro aquí, a lo mejor algunos estáis pensando, Jesús dice, no está escrito en vuestra ley. Jesús va a usar las herramientas de los fariseos en contra de ellos mismos. No está escrito en vuestra ley. La pregunta aquí sería, ¿por qué Jesús dice ley? Porque según la lectura previa, ¿dónde está esta cita ubicada? En Salmos. Jesús dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Claro, para nosotros, la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, Torah. Pero también los judíos podían usar el vocablo ley para hablar de todo el Antiguo Testamento. Entonces, en este sentido, Jesús está simplemente diciendo, no dice la Escritura, dioses sois. Por tanto, en este caso, el salterio puede formar parte de la ley, pero nosotros tendemos a hablar de la ley en cuestiones del Pentateuco. Ok, Salmo 82. Lo habéis leído bien y alguien me dijo el versículo concreto, vamos a volver a leerlo, Salmo 82. ¿Cuál versículo es el versículo citado por Jesús? Ok, Salmo 82, versículo 6. También voy a leer ese versículo 1, porque también se refiere a estas personas como dioses. Salmo 82, 1 dice, Dios está en la reunión de Elohim. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y ahora versículo 6, como ya habéis dicho, yo dije, Dios dijo, vosotros sois dioses. Ok, ¿qué está pasando aquí en el Salmo 82? El Salmo 82 es un salmo donde Dios reprende a los jueces de Israel. Ellos eran, digamos, los dioses aquí en este texto. Y tú dirás, ¿cómo puede Dios referirse a aquellos hombres como dioses si el Antiguo Testamento no es un libro politeísta? El Antiguo Testamento es un libro monoteísta. Somos monoteístas. Creemos en un solo mono, del griego uno, monoteísmo. ¿Cómo puede Dios hablar de ciertos hombres como dioses si hay un solo Dios? Pues son dioses en el sentido de que eran designados jueces de toda la nación. En virtud de su oficio, en virtud de su comisión, fueron considerados representantes de Dios en la tierra. Porque nuestro Dios quiere establecer justicia y Dios cuando quiere llevar a cabo un fin, establece medios. Y el medio que él usa para establecer su justicia es el oficio de juez. En este sentido, pues son llamados dioses porque son representantes del Altísimo. Aquí tenéis la explicación del comentarista Samuel Pagán. Él tiene un libro muy bueno sobre el salterio, se llama De lo Profundo. Se le identifican de esta forma, pues es una manera de afirmar que representan a Dios en la administración de su voluntad. Entonces, Dios espera que los jueces sean justos, que hagan justicia, pero ¿qué encontramos en el Salmo? Todo lo contrario. Dice, no defienden al débil, no se preocupan por el huérfano, no hacen justicia al afligido. Ellos tuercen el derecho por amor a los impíos y adinerados, como sucede hoy, ¿verdad? Los ricos, amor, no sufren tanto como los pobres. Y Dios entonces critica a través del salmista a estos dioses, a estos supuestos representantes de Dios que se han vuelto completamente corruptos. Y cito de nuevo a Samuel Pagán, dice, la crítica del salmista es que estos jueces, estos dioses, no van a quedar impunes, pues aunque se crean dioses, morirán como cualquier mortal. Está ahí en el versículo 7. Dios les dice, como hombres moriréis. Os veis a vosotros mismos como magníficos, intocables, jueces, estáis en la cima de la sociedad, pero vuestros días están contados. Vais a morir. Sois unos corruptos. Dios los llama dioses porque son sus representantes aquí en la tierra. Y es muy interesante este salmo, porque si tú lees este salmo pensando en los enemigos de Jesús, ¿quiénes son? Los fariseos. Si tú lees el Salmo 82 pensando en los fariseos, es como si Jesús estuviera cogiendo el Salmo 82, ¡boom!, para darles una cachetada a los jueces injustos de Israel. Es una buena forma de leer el Salmo. Jesús toma el Salmo para criticar a los jueces injustos de Israel. Jesús pues es un juez bueno. Él se preocupa
por los suyos. Por ejemplo, en el capítulo anterior vemos la sanidad del hombre nacido ciego. Jesús se preocupa por él, le sana, le bendice. Pero los fariseos ni siquiera sabían cómo se llamaba. Y luego, ya que él no quería condenar a Jesús, se ponen a criticar al hermano, lo insultan y encima le echan de la sinagoga. Vemos entonces que los fariseos son jueces injustos. Supuestamente los dioses, los líderes, los hijos del Altísimo. Pero Jesús es el verdadero pastor. Él se preocupa por la gente. Él se mete en esta situación ayudando al mendigo. Hace falta también destacar en este punto que los fariseos también se consideraban a sí mismos hijos de Dios. Por ejemplo, si leéis Juan 8:41, dicen los fariseos, un Padre tenemos que es Dios. En cierto sentido, pues también, como dice el Salmo 82, ellos se consideraban a sí mismos hijos del Altísimo. Pero claro, Jesús es el Hijo, en un sentido superlativamente distinto a los fariseos. Él es el Hijo, con H mayúscula, y los israelitas, sobre todo los jueces, los líderes, se consideraban como hijos de Dios. Y lo que quisiera hacer ahora es demostraros a partir del Salmo 82, y según nuestro texto en Juan 10, yo quiero enseñaros 6 pruebas de que Jesucristo es infinitamente superior a los líderes injustos de Israel. Y vamos a ver que si un juez injusto puede llamarse a sí mismo un Dios por la descripción de la palabra, ¿cuánto más no debemos llamar a Jesucristo Dios? Os daré 6 pruebas. Antes de hacerlo, llamo vuestra atención hacia una espectacular declaración de Jesús en el versículo 35. Entre paréntesis dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Y después de esto vamos a ver 6 contrastes entre Jesús y los jueces injustos del Salmo 82. La Escritura no puede ser quebrantada. Jesús quiere ganar un argumento. ¿Y qué hace? Apela a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, a diferencia de los periódicos, a diferencia de las novelas, a diferencia de los libros que hay en el mercado, la Escritura no puede ser quebrantada. Está nuestro hermano Israel Pérez, escribe libros y son muy buenos, amén. Pero ¿puede Israel equivocarse? ¿Por qué? Porque es un hombre. Es un hombre muy, muy bonito, que tiene su camisa bien planchada, pero es un hombre. Israel puede equivocarse, pero la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada y Jesús va a argumentar a partir de la palabra de Dios. Así que si tú y yo somos cristianos, debemos tener la misma perspectiva de la Biblia que nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él dice, de hecho Él está tan convencido de que la Biblia es impecable, que en Mateo 5:18 dice, ni una jota, ni una tilde de la Escritura pasará hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota. Cristo no podría expresar su fe en la Escritura de una forma más contundente. En el desierto con el diablo, ¿qué hace Jesús? Cita la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué nace en Belén? Para que la Escritura se cumpliera. ¿Por qué sana a los enfermos? Para que la Escritura se cumpliera. ¿Por qué murió en la cruz? Para que la Escritura se cumpliera. ¿Por qué resucitó al tercer día? Para que se cumpliera la Escritura. Porque Cristo regresará en gran gloria para que se cumpla la Escritura. Si tú pues eres un cristiano, no puedes seguir la línea de los supuestos evangélicos progresistas de nuestros días, que solo dicen, no, algunas partes bonitas de la Biblia son de Dios, pero la Biblia es un libro arcaico, tenemos que actualizarnos, estar a la moda, interpretar la Biblia a través de la cultura. No. Si tú eres un cristiano, debes someterte a la bibliología de Jesús. Jesús te dice en esta mañana, la Escritura no puede ser quebrantada. Y por esta razón los evangélicos nos gozamos en declarar sola Escritura, la suprema norma de fe y conducta. Ahí está escrito, hermanos, sola Escritura, la Biblia. La palabra de Dios está en primer lugar. Y en cuanto a esta declaración de Jesús, la Escritura no puede ser quebrantada, J.C. le escribe lo siguiente: en mi opinión, y su opinión pesa, porque es un hombre de Dios que conocía la palabra, pocos pasajes demuestran de manera tan y la inspiración plenaria y la autoría divina del texto original de la Biblia. Hay que considerar sagrada cada palabra de la Biblia
igual que el cuidadoso lenguaje con que se redacta un contrato o un testamento sin admitir un solo error o desliz. Jesús te dice en esta mañana, la escritura no puede ser quebrantada. Te lo dice Jesús. Uno de sus apóstoles, Pedro, dice, es uno de Pedro 1:19, la escritura es la palabra profética más segura. Te dice el apóstol Pablo, el último apóstol, y digo último apóstol porque dice, yo soy un abortivo, yo soy uno nacido fuera de tiempo. Mi apostolado es muy extraño. Él te dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Jesús enseña que la escritura es inquebrantable. Pedro, Pablo, Juan te enseñan exactamente lo mismo. Como evangélicos, pues debemos creer de todo corazón en sola escritura. Nuestra pregunta todos los días es, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra sobre esta situación que ahora mismo estoy enfrentando? Sí, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué piensas tú acerca de esta situación en mi vida, Padre? Siempre estamos sometiéndonos a la palabra del Señor. Ahora, con esto en mente, vamos a estar pensando en 6 comparaciones entre, o mejor dicho, 6 contrastes entre los dioses de Salmo 82 y Jesucristo, Hijo de Dios, en Juan capítulo 10. Las primeras 4 observaciones están sacadas textualmente de Juan 10. Las últimas 2 observaciones son, mi cosecha, ¿no? En un momento de gran iluminación, en mi despacho, se me ocurrieron 2 ideas diferentes, pero las primeras 4 están sacadas directamente del texto. Aquí voy a enseñaros 6 principios que demuestran que Jesús es superior a los dioses del Salmo 82. Y esto significa, pues, si ciertos hombres, jueces, pueden ser llamados dioses, ¿cuánto más no debemos aludir a Jesús como Dios sobre todas las cosas? Primer contraste, y creo que están aquí en la pantalla. Muy bien, número 1. Los jueces del Salmo 82 recibieron la palabra, pero Jesucristo es la palabra. Jesús ahí dice, ¿no? Versículo 35, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Los jueces recibieron la palabra de Dios. Dios dice, yo os constituyo mis representantes. Sois, por así decirlo, dioses, en este sentido de ser comisionados. Ellos recibieron la palabra y fueron llamados dioses. Pero Jesucristo no recibe la palabra. Él es la palabra. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En griego es, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si una persona, un juez, puede considerarse a sí mismo un Dios porque recibió la palabra de Dios en cuanto a su oficio, ¿cuánto más no debemos llamar a Jesús Dios si Él es en sí mismo la palabra de Dios? Jesús no recibe la palabra, Él es la palabra, por tanto Él es superior a los jueces del Salmo 82. Prueba de la superioridad de Jesús número 2. Los jueces son hombres, pero Jesucristo es el Dios hombre. ¿Es Jesús hombre? Sí, pero además de ser hombre es también Dios. Ahí está el punto. Él es un hombre cualitativamente distinto. Los jueces del Salmo 82, como dice ahí en el texto, van a morir como hombres. Se creen el creme de la crema, unas máquinas intocables, pero van a morir. Van a morir, Dios los va a juzgar por su corrupción. Pero Jesucristo es el Dios hombre. De hecho, voy a citar de nuevo Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. Jesús pues es Dios, es hombre sí, pero también es Dios. Así que aquí en la iglesia, y juntamente con el pueblo cristiano, afirmamos la doble verdad de que Jesús es Dios y hombre. Esto está en todos nuestros documentos confesionales. Aquí tenéis un ejemplo, la confesión de Ligonier sobre Cristología. Afirmamos la unión hipostática. Las 2 naturalezas de Cristo están unidas en su única persona, sin confusión, sin cambio, sin separación, sin división. ¿Cuáles son las 2 naturalezas de Cristo? La humana y la divina. Por tanto, los hombres del Salmo 82 eran considerados dioses por su profesión, por su oficio, pero Jesús es Dios hombre. Entonces, Él es más Dios que ellos. Ellos son simples representantes, pero Él es Dios en sí mismo. Por tanto,
Si tú adoras a un hombre, pecas. Pero si tú no adoras al Dios hombre, pecas. ¿Dais cuenta? Jesús es infinitamente superior. Prueba número 3. Los jueces del Salmo 82 eran unos corruptos. Pero, aleluya, Jesucristo es impecable. ¿Cuántas veces pecó Jesús? Cero, no pecó nunca, jamás, ¿verdad? Ya vimos en Juan 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Ramón podía decir esto? ¿Qué va? No podía. Nadie aquí podía decir esto. Pero Jesús sí, porque era impecable. A ver, Hebreos 4, 16. Él fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca pecó. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. 1 Pedro 2, 22 dice que no tenía engaño en su boca ni hizo pecado. Y podemos seguir con la lista. Jesús es impecable. Entonces, si la Escritura llama a unos representantes de Dios dioses, y son unos corruptos, ¿cómo no vamos a llamar al Hijo de Dios Dios si Él es impecable en todos los sentidos? Ellos eran jueces injustos, pero Jesús es el juez justo. Y de hecho Pablo en su última carta antes de morir dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. 2 Timoteo 4:8. Jesús pues es superior a los dioses del Salmo 82 porque Él es impecable. Él no peca. Prueba número 4, también sacada de esta idea de Juan 10. Los jueces servían en Israel, pero Jesucristo, según el texto, sirve en todo el mundo. Porque dice el versículo 36 ahí, el Padre santificó a Jesús y le envió al mundo. Pero los jueces del Salmo 82 solamente sirven en Israel. Ellos sirven en una nación, pero el propósito de Jesús, según el Evangelio de Juan, es ser el Salvador y el juez de todo el mundo. Entonces los dioses del Salmo solamente se enfocan en la nación de Israel. Jesús, el Dios verdadero, Él gobierna a nivel global. Una vez más, si podemos llamar a hombres así, dioses, ¿cómo no vamos a aludir a Jesús como Dios sobre toda la cosa? Y ahora 2 ideas más que son ya mías, de mi propia cosecha, 2 ideas que a mí se me han ocurrido, pero ya no están sacadas del texto en sí. Prueba número 5, los jueces del Salmo son temporales, son hombres, digamos, mortales, pero Jesucristo es eterno. Pensad en los jueces de España, ¿no? Ahí están, son nombrados jueces que tiran 20 años, 30 años en su oficio, luego se jubilan y después de jubilarse ya no juzgan. Y luego mueren y menos van a juzgar no estando muertos que estando jubilados. ¿Entendéis? Los jueces del Salmo tenían en efecto sus días contados. Pero Jesucristo tiene ese trono eterno. Él juzga eternamente. Él es el juez eterno. Él sí ciertamente murió, pero resucitó para reinar por los siglos de los siglos. Cristo es el juez eterno. Y finalmente número 6, de nuevo, algo mío. Los jueces del Salmo son designados dioses por gracia. Porque eran dioses. ¿Eran los jueces del Salmo 82 literalmente dioses? No, literalmente no. Ahora, Dios les llama dioses por gracia porque les dio este oficio, como por ejemplo, la gente me puede llamar a mí pastor por un oficio que Dios me ha dado, ¿verdad? En este mismo sentido, fueron llamados dioses, pero Jesucristo no es llamado Dios por gracia, ni por oficio. Él es llamado Dios porque lo es, en su naturaleza. Si Dios el Padre dice a los jueces, sois dioses, por decir, mini dioses, sois mis representantes, es un nombramiento por pura gracia. Pero si Dios el Padre dice, Dios el Hijo, tú eres Dios, Dios el Padre está reconociendo la realidad. No es un acto de gracia que el Padre diga esto, porque es así. Jesucristo es Dios por naturaleza, según su esencia. En resumen, estamos diciendo que si en el Salmo 82 es lícito aludir a la élite gobernante de Israel como dioses, representantes de Dios,
embajadores de Dios. Si es lícito hablar de estas personas como Elohim, ¿cómo no va a ser lícito hablar de Jesús de Nazaret como Dios? Y hemos visto 6 pruebas de la superioridad de Jesús. 1, los jueces reciben la palabra, pero Jesús es la palabra. Prueba número 2, los jueces son hombres, pero Jesús es el Dios hombre. Número 3, los jueces eran corruptos, pero Jesús es, ¿y quién de vosotros me redarguye de pecado? Número 4, los jueces juzgan en Israel, pero Jesús juzga en todo el planeta. 5, los jueces son temporales, pero Jesús es eterno. Y número 6, los jueces eran dioses por gracia, pero Jesús es Dios por naturaleza, por esencia. No es ningún acto de gracia. Consiguientemente, hermanos, aquí está el argumento de Jesús. Fariseos, vuestra escritura dice que los jueces pueden ser considerados como dioses. Y ahora queréis apedrearme a mí. Sí, con toda, porque claro, ahora en el punto 2 Jesús va a dar sus credenciales. Él va a usar argumentos para defender lo que acaba de decir, ¿verdad? Y ahora Jesús está diciendo, si es lícito hablar de estos jueces como dioses, ¿cómo no va a ser correcto que yo hable de mí mismo como hijo de Dios? Si tengo una serie de credenciales que os voy a demostrar ahora en el segundo punto. Esta es entonces la idea aquí. Jesús es superior a aquellos que fueron nombrados dioses en el Salmo 82. Y antes de pasar al segundo punto para ver las credenciales de Jesús, porque de nuevo os pregunté al principio del mensaje, ¿es lícito que Dios se llame a sí mismo Dios? Dijisteis que sí. Pero yo os pregunté también, ¿es lícito que vosotros os llaméis a vosotros mismos dioses? Dijisteis que no. Claro, ¿cuál es la diferencia? Dios tiene credenciales. Dios cuenta, ¿verdad? Con peso para llamarse a sí mismo Dios. Y vamos a ver este peso en el segundo punto. Porque hasta ahora Jesús está simplemente diciendo, formalmente hablando, no hay pecado. No he cometido ningún pecado al hablar de mí mismo como hijo de Dios. Formalmente hablando, la Escritura permite que yo me refiera a mí mismo como Dios. Pero claro, ahora Jesús va a tener que demostrar la prueba de que Él realmente es Dios. Porque si Él no puede demostrar su deidad a través de pruebas, tienen que apedrearlo. Pero Jesús va a sacar sus credenciales. Antes de acabar el primer punto, llamo vuestra atención hacia el versículo 36, un verbo súper importante, al que el Padre santificó. Santificó. Hermanos, ¿en qué fiesta estamos? La fiesta de la dedicación. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra en la fiesta de la dedicación? ¿La qué? Ok, una cosa, la primera, la liberación de los seleucidas bajo su malvado rey Antíoco Epífanes, ¿verdad? Ok. Y la segunda cosa, tras ser liberados, ¿qué hacen? La santificación de ¿qué? Del templo. Curioso esto, ¿eh? Porque tú y yo estamos viendo en el Evangelio de Juan una y otra vez que Jesús cumple las fiestas judías. Él es el cumplimiento de la Pascua, Él es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, el agua, el fuego. Y ahora en la fiesta de la dedicación, están todos celebrando la santificación del templo. Y menuda casualidad, en esta gran celebración de la santificación del edificio, Jesús ahora te dice, yo soy aquel que fue santificado por el Padre. Y lo dice no en la Pascua, no lo dice en la fiesta de los tabernáculos, lo dice en la fiesta de la dedicación. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Yo soy el verdadero templo de Dios. Yo soy la morada del Todopoderoso. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres. ¿Os acordáis de Juan 2, versículo 19? Destruid este edificio y yo lo levantaré en 3 días. Y Jesús dijo esto, no hablando del templo, sino hablando, Él es el templo. Él es el tercer templo. Un montón de dispensacionalistas buscando el tercer templo. Se va a levantar un tercer templo. Hermanos, el tercer templo ya se levantó. Se llama Jesucristo. Y todos nosotros somos piedras vivas del templo vivo. El templo eterno Jesucristo. Y aquí vemos en la fiesta de la dedicación, una vez más Jesús dice, yo soy el verdadero templo. Estáis durante siglos fijándose en la santificación de un templo físico, pero aquí está el templo. El templo anda entre vosotros. Jesús pues es el lugar
de la morada de Dios. Y tú hoy, hermano, por medio de la fe en Él, tú puedes ser una piedra viva en este edificio, en este templo. Y por medio de Jesucristo tú tienes acceso directo a Dios. No necesitas llamarle al pastor para que perdone tus pecados. No hace falta que acudas a un sacerdote, al Papa, ni a la Santísima Virgen que va. En Jesucristo tú tienes acceso directo a Dios. Y un católico me dijo el otro día que él ora a María porque María es más compasiva al ser una madre. Y él ora a María para que María de alguna forma ablande el corazón de Jesús. Y para mí esta idea es totalmente blasfema, porque está diciendo que Jesucristo no es un fiel sumo sacerdote, que Jesús no es compasivo, que Jesús, su corazón no está lleno de amor al pensar en sus ovejas. Si tú piensas que necesitas acudir a un santo difunto, a la Virgen María, a la persona que sea, porque Jesucristo necesita ser apaciguado, querido hermano, no ves la belleza sacerdotal de Jesús. Su corazón es amoroso, Él es el templo, y si tú estás en Él, tú tienes acceso directo a Dios el Padre. Es que gloria a Dios, porque el verdadero templo está aquí entre nosotros, y en Él tenemos acceso a Dios el Padre. Amén. Bien, primer punto, sé que ha sido intenso, algunos vais a tener que poner el vídeo de nuevo en YouTube y repasar el primer argumento, pero básicamente en esencia lo que hemos visto es lo siguiente. Quiere matar a Jesús porque dice yo soy el Hijo de Dios, yo soy uno con Dios. Quiere matarlo. Y ahora Jesús dice, vamos a ver, si la Escritura dice, ciertos hombres corruptos son dioses en virtud de su oficio, ¿cómo no va a ser correcto que yo hable de mí mismo como Hijo de Dios? Ahora, hay una segunda cosa que acabo de nombrar. Para que tú digas que eres Hijo de Dios, tú tienes que demostrarlo. Hacen falta pruebas. Por ejemplo, digamos que Sandra se pone a manifestar, tiene una bajada de azúcar, la hermana está a punto de morir, todos estáis alrededor de Sandra, y yo digo, no pasa nada, yo soy un doctor. Bueno, yo creo que Sandra va a morir. Si me acerco a ella, no voy a poder hacerle nada. Ahora, otra cosa es que venga Álvaro con sus credenciales, su respaldo legal. Yo soy Álvaro, yo soy doctor. Pero él tiene peso, la iglesia sabe. La iglesia conoce a Álvaro. Y vemos que una cosa es yo decir que soy médico. Otra cosa es ser médico. Jesús puede decir que Él es Dios. Tú puedes decir que eres Dios si quieres, ¿no? Pero otra cosa es demostrarlo. Así que ahora vamos a leer las pruebas de que Él realmente es quien dice ser. Versículos 37 y 38. Él hace cosas que ningún ser humano puede hacer. Versículo 37, que los fariseos no hacen, los jefes corruptos de Israel no hacían. Versículo 37. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok. Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Muy bien, Jesús. Formalmente hablando, no había hablado la Escritura, porque el Salmo 82 llama a ciertas personas dioses, pero ahora necesitamos la sustancia. Necesitamos pruebas. Yo me acuerdo del verano del 98, yo tenía 13 años, y hubo un jugador de fútbol. Su nombre era Brian Laudrup, era un lateral danés, y él jugaba en un equipo llamado Glasgow Rangers, que está en Escocia. Y muchos de vosotros aquí, los hermanos que tenéis 40, 50 años, vais a conocer a su hermano. Su hermano se llamaba Michael Laudrup, y él jugaba en el Real Madrid por el 94, 95. Los hermanos más mayores de la iglesia vais a identificar enseguida a su hermano Michael. Pues Brian era su hermano, y Chelsea fichó a Brian Laudrup en el verano del 98. Yo estaba hablando con un profesor, un día estaba haciendo un trabajo de historia, y en un momento dado, no sé cómo surgió la conversación, él era un fan de Glasgow Rangers, y yo le pregunté si se había enterado de que Chelsea había fichado el jugador estrella de Rangers. Y yo no era salvo, tenía 13 años, y literalmente el profesor me dijo, acto seguido, yo mencioné a Brian Laudrup, el profesor me dijo, Brian Laudrup es Dios. Así tal cual me lo dijo. Y yo con 13 años, sin ser convertido, yo pensé, mi profesor está loco.
está mal de la cabeza. ¿Cómo va a llamar a un simple hombre Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en España, cuando Messi jugaba en el Barça, habéis visto Messi, Messi, y todos arrodillándose, haciendo una imagen. He visto en las redes sociales, Messi es Dios, Cristiano es Dios. Hemos visto estas barbaridades. Ahora, una cosa es llamar a Messi Dios, Brian Laudrup Dios, Cristiano Ronaldo Dios. Otra cosa es que tengan credenciales. Porque, a lo mejor me equivoco, yo no veo a Leo Messi resucitando a muertos en París, Yo no veo a Cristiano ahí, ¿dónde está? En Arabia Saudita, yo qué sé, caminando sobre el agua. Jesús ahora es Dios y ahora te va a demostrar que Él es Dios a través de sus credenciales. Lo que Él llama aquí sus obras. La pregunta es, ¿qué obras tiene en mente? No está hablando aquí de obras de benignidad, porque todos podemos hacer buenas obras. Jesús se preocupa por un pobre, Jesús ayuda a la gente, Jesús es paciente, es verdad, pero estas cosas en sí no exhiben su deidad. Porque Raquel puede ser paciente, puede ayudar a la gente, puede ser muy simpático, un ser humano, hasta una persona no nacida de nuevo, puede, por la gracia común, hacer buenas obras, para que me entendáis, ¿no? Cuando Jesús entonces habla aquí de sus obras, no está hablando de ser simpático, Él está hablando de algo muy concreto, que hemos visto en múltiples lugares en el Evangelio de Juan, está hablando de sus milagros, las señales, que ciertamente en el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo hicieron milagros, pocos en comparación con Jesús, y siempre en subordinación a Dios. Fue Dios haciendo milagro a través de ellos. Pero Jesús en el Evangelio de Juan hace milagros por su propio poder divino. Y voy a poneros algunos ejemplos donde vemos la deidad de Jesús en sus señales. Volvemos al capítulo anterior, Juan 9. Jesús sana a un hombre nacido ciego. Y antes de mandarle lavarse en el estanque de Siloé, ¿qué coloca sobre sus ojos? Barro. Está ahí representando Génesis capítulo 2. La creación del hombre. Dios toma polvo, nueva creación. El hombre nacido ciego, Jesús aplica el polvo al varón y el hombre regresa viendo. Jesús se da a conocer como Dios. Esto fue en la fiesta de los tabernáculos en otoño. Ahora, regresamos a primavera de ese mismo año. Juan 6, estamos en Galilea, 5,000 hombres tienen hambre. ¿Qué hace Jesús que demuestra su deidad? Crea comida inexistente, panes, peces, por todos lados saltan sardinas. Oh, gloria al Señor, increíble. ¿Cómo podía efectuar aquello? Porque Él era Dios. Él puede crear lo inexistente. Porque, por cierto, aquella misma noche, después de alimentar a los 5,000, Jesús hizo otra cosa que demuestra su deidad. Caminó sobre las aguas. Cumplimiento de Job 9:8. Dios camina sobre las olas del mar. Jesús demuestra en Galilea 2 veces que Él es Dios. En la fiesta de los tabernáculos, Él es Dios. En la Pascua en Galilea, Él es Dios. Y luego si regresamos a Juan 5, cuando Jesús sana al paralítico de Bethesda, todo lo que Jesús tiene que hacer para que este hombre quede sanado es decirle, levántate, toma tu lecho, anda, con el poder de su palabra. ¿Quién tiene esta clase de poder? Y de hecho, a finales del capítulo 4, hay un varón, un noble, solicitando sanidad por su hijo, que está a punto de morir. El hijo está a 26 kilómetros. Jesús le dice al noble, mira, ve, tu hijo vive a 26 kilómetros de distancia. Jesús envía una palabra sanadora y el muchacho se levanta por el poder del Señor Jesús. Jesús es Dios. ¿Quién puede hacer algo así? Ni siquiera el hermano Álvaro, con sus credenciales y estudios y su carrera, él no puede hacer cosas así. Jesús es Dios. Un ejemplo final. Estamos en Juan capítulo 2, Caná, no hay vino, y Jesús milagrosamente dice, llenad las 6 tinajas de agua. Y Jesús, de forma sobrenatural, convierte el agua en vino. ¿Quién puede crear vino inexistente? Solamente Dios. Y por supuesto, sabéis, el vino es un proceso es un producto que conlleva un proceso. Fermentación, hombres aplastando las uvas, pero para Jesús es así de fácil. Hermanos, los milagros de Jesús nos demuestran de manera irrefutable que Él es Dios. Y por cierto, hay más. Porque nos queda un milagro más en el Evangelio de Juan.
y lo veremos ya la semana que viene, la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Es decir, Jesús en esta mañana no solamente viene a la iglesia diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Lo es. Jesús viene hoy diciéndote, yo soy el Hijo de Dios y aquí tenéis un sinfín de pruebas de que lo soy. Él apoya su declaración con evidencia. Entonces, Jesús no predica diciendo, seguidme porque soy Dios. Él dice, no, yo tengo pruebas. Fijaos en las pruebas. ¿No queréis creerme a mí? Ok, está bien. Pero examinad las pruebas. Investigad a fondo y veréis que yo soy el que soy. Jesús pues es Dios gracias a las obras que hace. Y él dice ahí en el 38, las obras que yo hago demuestran que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Yo no puedo ver la unidad entre el Padre y el Hijo, porque es algo invisible. Pero sí puedo ver las obras. Leo de las obras. Y estas obras fueron redactadas por testigos que derramaron su sangre. Juan, no murió como mártir, pero estaba a punto de morir como mártir. Jesús, pues, a través de sus obras, te da a ti la prueba de que Él es quien dice ser. Y esto también tiene que ver con nosotros. Porque todos vosotros que sois salvos, estáis también invisiblemente unidos a Dios el Padre. Pero ahí está Carolina, ¿verdad? Y está escuchando el sermón. Carolina es salva. Carolina está invisiblemente unida a Dios. Pero yo no puedo entrar en el alma de Carolina para ver este nexo, esta conexión, esta unión entre ella y Dios. ¿Cómo puedo yo ver la unión invisible entre la hermana y el Señor? Sus obras. Ahora, porque Carolina está resucitando a muertos, sanando leprosos, echando fuera demonios. ¿Cómo puedo ver la unión invisible entre Carolina y Dios y todos los hermanos y Dios? Los frutos del Espíritu Santo. Abundamos en buenas obras para la gloria de Dios. Eso también tiene que ver contigo. Vemos la unión invisible entre el Padre y Jesús a través de obras espectaculares que son en realidad muestras del fruto del Espíritu. Son muestras de su compasión, su amor, su humildad. Y nosotros ahora, estando en Cristo, unidos a Él, a través del vínculo del Espíritu Santo, es inevitable que hagamos buenas obras. Es imposible que un cristiano no haga buenas obras. Es absolutamente imposible que un cristiano no ame a sus hermanos. Es imposible que un cristiano no tenga el deseo de servir al otro y de lavarle los pies. ¿Por qué? Porque en el alma hay una unión invisible con el Todopoderoso. Soy te pregunto a ti, ¿tus obras dan testimonio de que estás en unión con Dios? Hay obras, no estoy hablando de obras perfectas, intachables, pero hay señales, hay frutos en ti. Una vez me pregunto a alguien, si fuese un delito en España ser cristiano, ¿tus obras te meterían en la cárcel? ¿Hay evidencias, hay pruebas de que realmente has nacido de nuevo? Porque estas obras son el desbordar de un corazón que está en unión con Dios. Y hoy, si ves en tu vida egoísmo, orgullo, falta de entrega a los demás, pues clama a Dios. Pídele por el nuevo nacimiento, que Dios tenga misericordia de ti, que te convierta en una piedra viva del templo y tú verás espontáneamente en ti un anhelo por amar a los hermanos, servir a los hermanos, orar por los hermanos, bendecir a los hermanos. Esto saldrá de ti de forma natural y no forzada. Dios siempre hace que sus hijos sean fructuosos. Dios nos dé pues mucho fruto para la gloria de su nombre y que sea evidente esta unión vital entre nosotros y nuestro Salvador. Bien, en primer lugar del mensaje, Jesús dice, es lícito que me ame Dios porque el Salmo permite que ciertos seres humanos sean tildados de Dios. Número 2, es lícito que yo me ame Dios porque todas las pruebas demuestran que yo soy uno con el Padre.
Las pruebas demuestran que hay unión invisible entre Él y mí o yo. Yo. Thank you. Y ahora número 3, como Juan siempre hace, 2 reacciones. Una reacción buena, una reacción mala. 2 reacciones, versículo 39. Ay. 39, Jesús dice, soy uno con el Padre y procuraron otra vez prenderle. Pero él se escapó. ¿Por qué se escapó? Su hora no había llegado. Muy bien. Y Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, ya difunto, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, la verdad, no hizo ninguna señal. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Juan, en su evangelio, siempre hace esto. Hay un episodio gordo de mucha tensión social y Juan siempre acaba diciendo, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, habla de la reacción. Algunos dijeron amén, aleluya, gloria a Dios. Otros se llenan de ira intentando matar al Señor. Y aquí más de lo mismo. Y yo digo, a estas alturas del Evangelio de Juan, hemos venido estudiando 6 milagros, ¿verdad? El agua en vino, la sanidad del hijo del noble, el paralítico de Bethesda, la multiplicación de los panes y los peces, la caminata sobre el mar y lo del mendigo, la sanidad de sus ojos. 6 señales, solamente 6, y hay muchos más que Juan ni siquiera nombra. Dice, Jesús hizo muchas otras señales. Y tú dirías, ¿cómo no van a creer? ¿Cómo no van a creer? No podían negar, incluso en el tema del mendigo, intentaban desacreditar el milagro. No es el hombre que antes era ciego. Y tuvieron que entrevistar a los padres para asegurarse de que sí realmente era él. Y sabían que Jesús había realizado la sanidad y dicen, bueno, vamos a matarlo porque lo hizo en el día de reposo. No podían negarlo y digo, ¿cómo no creen? Hermanos, una vez más, la vieja lección que os he comentado en varias ocasiones. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros, yo podría ahora mismo hacer descender fuego del cielo. Pero si el Espíritu Santo no regenerara los corazones aquí presentes, nadie creería en el poder de Dios. El único milagro que puede salvarte es el nuevo nacimiento. Y si tú has nacido de nuevo, tú crees en los milagros de Jesús. Si no has nacido de nuevo, los milagros de Jesús son para ti un cuento chino, una burrada. Y piensas que el pueblo de Dios es gente insensata, gente que está, colgada, ¿no? Todo es cuestión del Espíritu Santo. Así que vemos aquí, después de tantos milagros, que quieren prenderle. Ahora, cuando querían prender a Jesús, no es que quisiesen prenderle para darle un abrazo, besito, ven a nuestra casa a comer, hemos comprado pizza. Bueno, no, pizza no, porque la pizzería no abre hasta las 8 de la noche. Vamos a quedar con queso, con aceitunas. Lo siento, varones, lo siento mucho. Pido disculpas por lo de ayer. El Señor me estaba humillando, ¿no? Pero vamos a ver, cuando ellos quieren prender a Jesús, ¿qué pensáis vosotros, queridos hermanos almerienses, que querían hacer con él? Sí, señor, quería matar a Jesús, no era para darle un besito. Y llegas a la conclusión de que hagas lo que hagas con los endurecidos de corazón, nunca podrás agradarles. Es que no podrás. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, enseñes lo que enseñes, todo está mal. Si te ven llorar, porque está llorando, no tiene fe en Dios, es un incrédulo. Si te ven contando un chiste, ay, poca seriedad, poca sobriedad, no puede ser de Dios. Es que te critican por todo. Ahí se pone una camisa blanca, se cree santo. Se pone una camisa azul, se cree celestial. Se pone una camisa rosa, se cree un tomate. Siempre te están... Digas lo que digas, no puedes ganar. No puedes ganar con los endurecidos de corazón. Puedes dar un tiempo intentando ganar su favor, caerles bien, ya está. Y aquí Jesús, ¿qué hace? Se levanta y se va. Ha estado durante meses brillando su luz entre ellos y ya está, se va. Volverá para el tema de Lázaro, no con el fin realmente de estar con sus enemigos, sino para hacer bien a sus amigos. Pero Jesús se levanta y se va. Y con los endurecidos de corazón, Jesús acaba haciendo esto. El peor juicio de Jesús es que se aparta.
Cuando Jesús se aparta, cuando su espíritu deja de convencerte de pecado, cuando su espíritu deja de luchar contigo y te deja en tu pecado y estás feliz dando vueltas en el lodo, estás en maldición pura y dura. No hay nada peor que la partida de Jesús durante meses, años. Jesús haciendo señales, enseñando, demostrando que Él es Dios. Pero no querían, porque estaban llenos de envidia. Y la gloria del hombre es, Jesús se levanta, ok, me voy. Hasta aquí llegamos, hasta luego, no quiero saber más de vosotros. Sería triste si yo tuviera que acabar aquí el sermón en el versículo 39. Pero gloria a Dios por la dulzura de los versículos 40 al 42. Porque dice el 40, después de ser casi linchado por los fariseos, Jesús se fue al otro lado del Jordán, a un lugar tranquilo, ¿verdad? Al lugar donde había estado Juan bautizando, se quedó ahí y muchos venían a él. Y decían, Juan, a la verdad, no hizo ninguna señal. Pero todo lo que Juan dice de Jesús era verdad. Y muchos en él creyeron. Es decir, hermanos, Jesús es un hombre extremadamente odiado. Como algunos aquí hoy en esta mañana odiáis a Jesús. Os burláis de él, os reís de su pueblo. Pero, gloria a Dios, Jesús también es un hombre extremadamente amado. Sí, es rechazado en muchos lugares, pero siempre hay un remanente fiel que se deleita en el Señor Jesús. Y es curioso que estas personas que salen al desierto, que habían estado ahí con Juan, no habían visto ningún milagro, se basaban únicamente en la predicación de Juan, cuando él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ven las señales de los fariseos, pero creen en la palabra predicada. ¿Veis? En un sentido no eran tan privilegiados. No vieron todas las señales que antes os he nombrado. Pero sí recibieron la predicación de Juan. Y la predicación fue poderosa para convertir sus corazones. Entonces yo reconozco que aquí en este lugar, nadie aquí ha visto a un pastor resucitar a un muerto. ¿Verdad? Bueno, mejor en YouTube sí, algunos de estos raros de algunos de esos países. Por ejemplo, en Kenia, ¿no? Esto fue un montaje escandaloso. ¿Verdad? Un montaje escandaloso. Pero no hemos visto esas cosas. Pero somos más privilegiados que los fariseos porque tenemos el don de la fe. El Espíritu Santo entró en nuestro corazón y ahora amamos la palabra. Nos deleitamos en la Escritura. Nos hace bien, ok. No hemos visto las grandes señales que vieron los contemporáneos de Jesús. Pero somos más bendecidos que ellos porque tenemos la conversión de corazón. El alma está abierta. Hemos sido regenerados. Este es el mayor milagro. Es como iglesia, a veces pensamos, bueno, si Dios hiciera más milagros, más gente creería en Él. No es así, no es así. Lo que necesitamos hacer como iglesia es pedir que Dios envíe su Espíritu para que haya regeneración. Y el Espíritu de Dios entrará en los huesos secos y muertos, dándoles nueva vida. La salvación es del Señor. Ahora, si Dios hace milagros, servirán para el gozo de los creyentes. Y por supuesto estamos abiertos a que Dios haga sus obras. Por supuesto, amén. Pero reconocemos que sin el Espíritu Santo no podrá haber verdadera salvación. Dios entonces se acerca al desierto y aviva un pueblo ahí en medio de la nada. Dios se está moviendo en el desierto. Y me pongo a pensar en la historia de la iglesia. Cuando nos detenemos en los grandes avivamientos de la historia, ¿acaso no es precisamente esto lo que siempre ha pasado? Tenemos un gran sistema religioso con toda la envidia, gloria de los hombres, politiqueo, puestos eclesiales que estaban algunos pastores el otro día comentando, ¿no? Las ansias de poder en las iglesias, gente peleando por dirigir la cosa. Y se levanta un sistema de odio, de enemistad, murmuración. Y luego, ¿qué hace Dios en un momento dado? En su juicio sale, va al desierto y levanta un grupo de personas con hambre y sed de Él, que no tienen ningún interés en todo el politiqueo, en todas las cosas que caracterizan a los fariseos y su Sanedrín. Y hay en el desierto, donde hay verdadero fervor por Dios, pasión por Él, oración, consagración, ayuno al Señor, Dios empieza a levantar. Dios empieza a enviar la llama del Espíritu de Dios en cada avivamiento. Dios va al desierto levantando un pueblo hambriento. ¿Y cómo lo hace Dios?
Pues no lo hace a través de grandes eventos, a través de un enchufe con Poncio Pilato. Y bueno, estuvimos los pastores el otro día con la alcaldesa, María del Mar estuvo con nosotros. Pero el avivamiento no vendrá a Almería a través de una unión de pastores juntándose con los dirigentes del ayuntamiento. No, el avivamiento vendrá por el poder de la palabra de Dios en el Espíritu Santo del Señor. Y hay algo muy hermoso en este texto que a mí me consuela como predicador y también da ánimo a todos los hermanos que estáis evangelizando y sembrando la semilla entre semana. Dios usó la palabra para avivar el desierto. Jesús llega y ahora se acuerda de la predicación de Juan. Y ahora, hermanos, Juan está vivo o está muerto. Está muerto, lleva bastante tiempo muerto. Ahora, esto es guay, Tú puedes estar en la tumba, pero la semilla que tú sembraste sigue viva. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece. Amén. Ahí está Juan, en la tumba, su cadáver viendo corrupción y putrefacción. Pero estando en la tierra, él predicó la palabra de Dios. Vio fruto, vio conversiones. Pero ahora Juanito está en la tumba, su alma está en el cielo, y bendito sea Dios, el ministerio de la palabra sigue dando su fruto. Tú has sembrado en tus seres queridos, querido padre, querida madre. Puede ser que tú salgas de este mundo sin ver la conversión de tus hijos. Pero digamos que llevas ahí 20, 30 años en la tumba. Dios puede hacer que esa semilla que tú sembraste en tu hijo hace 50, 60 años de fruto para vida eterna. Tú eres flojo, tú eres débil, tú vas a morir. Mi meta, alguien me preguntó una vez, pastor, ¿alguna vez has pensado irte de Almería? Yo digo, yo me iré de Almería en cuanto yo predique en el funeral de todos los miembros de mi iglesia local. Que yo sepa, Ariadna es el miembro más joven en la lista de la membresía, una 20añera, ¿verdad? Entonces, en cuanto Ariadna esté en el sepulcro y yo predique en el culto de despedida de nuestra hermanita, yo ya pensaré en irme a otro sitio, ¿no? Todos vamos a venir, pero queremos saber, mientras tanto en este mundo, si tú estás sembrando la palabra, madre, en tus hijos, padre, en tu lugar de trabajo, el lugar que sea, tú estás sembrando la palabra, estando muerto, sigues hablando. Y nunca sabes lo que Dios podía hacer con estas semillas, que tú has sembrado con lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Y conozco a casos, personas que se han convertido 20, 30 años después de la muerte de sus padres, porque sus padres fueron fieles en su infancia, invirtiendo la palabra de Dios en sus corazones. Así que ten ánimo hoy. Tú vas a morir. Amén, aleluya. Pero la palabra no morirá. Hay poder en la palabra del Señor. Y yo pienso también en mi propia vida, ¿no? Tengo mis 38 años, recién cumplidos. Y es gracioso porque yo me encuentro principalmente nutriéndome espiritualmente de hombres muertos. Entre semana estoy con mi amigo J. Ceril, estoy con Mateo Henry, estoy con Martin Lloyd Jones, estoy con Spurgeon, hombres que llevan décadas, siglos muertos, y sin embargo están alimentando a un pastor que está vivo hoy en el siglo XXI, y a través de mis predicaciones el pueblo de Dios sigue siendo alimentado. ¿Y qué es lo que tenían aquellos hombres a quienes yo consulto con regularidad? Vivían para la palabra, predicaban la palabra, sembraban la palabra. ¿Os dais cuenta? Están muertos, pero Dios ha honrado a sus siervos y siguen hablando hoy. Querido hermano, predica la palabra, predica a tiempo, a destiempo, predica a diestra, a siniestra. Nunca sabrás lo que tu Dios puede hacer con su palabra. Y dicen ahí, todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Y que esto se puede también decir de ti. Qué hermoso sería que alguien pueda decir, mira, todo lo que me ha dicho Nicolás Rodríguez tocante a Jesucristo era verdad. Todo lo que me ha dicho Ariadna acerca de Jesús era verdad. Que prediquemos la verdad, encomendando la predicación al Señor, a su buen espíritu. Y oremos para que Dios nos sorprenda. Hermanos, hay poder
en la palabra del Señor. Siembra. Nunca sabes lo que Dios podrá hacer en el desierto. Pues acabamos todo repasando los 3 puntos. En primer lugar hablamos de dioses. Expliqué que en el Salmo número 82 hay ciertas personas llamadas dioses. ¿Quiénes son estas personas? Los jueces, unos corruptos. Pero Jesús está diciendo, formalmente hablando, no es necesariamente antibíblico hablar de un ser humano como Dios. Y Jesús nos va a demostrar en el segundo punto que Él tiene credenciales a diferencia de los jueces. También vimos 6 señales de la superioridad del Señor. En segundo lugar, las obras. Los milagros de Dios demuestran que Él es quien es. Convierte el agua en vino, da vista al ciego, multiplica el pan, camina sobre el mar y un largo, etc. Él no solamente te dice que Él es Dios, Él te lo demuestra. Y finalmente, número 3, 2 reacciones. Y hoy habrá 2 reacciones en este culto. Jesús ha sido predicado, exaltado, su identidad defendida. Y hoy habrá 2 reacciones. En algunos de vuestros corazones ya ni siquiera estáis aquí. Estáis pensando en otra cosa, estáis en vuestro mundo. Os da igual lo que acabo de predicaros. Pero para otros aquí, en esta mañana, esta palabra ha sido vida para vuestros huesos. Salís de aquí bien, renovados, fortalecidos, porque el buen pastor os ha alimentado con sus pastos verdes. Y esta reacción es del Espíritu Santo de Dios. Así que gloria al Señor, porque somos un pueblo pequeñito, aquí estamos en el desierto, pero Dios una vez más nos está avivando con su palabra y tengamos esperanza también a la hora de sembrar la palabra sabiendo que aunque nos decapiten, aunque nos coloquen en la tumba, la palabra de Dios es poderosa para salvar porque permanece para la eternidad. Amén. Pues gloria al Señor, oremos a Dios dándole alabanza por la palabra, que Él sea glorificado ahora en nuestros corazones. Amén, Señor. Amén. Aleluya a ti, Padre. Nos hablas de que tu Hijo una vez más es Dios en el sentido superlativo de la palabra. No es Dios por oficio, sino que Él es Dios por naturaleza. Y hemos dicho, Señor, las marcas de su superioridad al contrastarlo con aquellos jueces incorruptos de Israel, que nos hacen pensar también en los fariseos de la generación de Jesús. Gracias, Padre, porque no solamente enviaste a Jesús para decirnos que era Dios, sino que también tú hiciste a través de Él una amplia gama de señales para que tuviéramos la plena convicción de que Él era quien decía ser. Pero te damos alabanza, Dios, porque más allá de los milagros, has hecho en nosotros el milagro supremo, aquel de la regeneración, para que creamos realmente en Jesús. Porque escrito está, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nos diste de tu Espíritu, ahora confesamos a Jesús y nos gozamos en todas sus maravillas. Y Señor, nuestro deseo también es que aquellos aquí entre nosotros que no son de la fe, que tú hagas en ellos el milagro que hiciste en nosotros, que convierta su alma, que sean adoradores del Dios hombre, que pueden vivir, Señor, en fruto, porque es imposible que un hijo tuyo no dé algo de fruto espiritual. Y también roguemos que al ser convertidos, que puedan también sembrar tu buena palabra. Y gracias por enseñarnos esta verdad a finales de mensaje, que tú, Señor, vas a apartarte tarde o temprano de una sinagoga de Satanás, solamente envuelta en la gloria de los hombres, ansias de poder, odio, el politiqueo. Tú no tienes ningún interés en una sinagoga así. Y muchas veces te apartas y buscas a un pueblo ahí en el desierto que no tiene nada, no tiene estructura, no tiene nada de importancia humana, solamente tienen hambre y sed de ti. Y ahí empiezas a mover, ahí empiezas a encender las almas. Ahí empiezas una obra de avivamiento y traes restauración y reforma por el poder de la predicación de tu palabra. Y gracias, Dios, por haber honrado el testimonio de Juan. Y danos a nosotros también esta fe de que si somos fieles a la hora de sembrar la semilla, sembrándola con lágrimas en el alma, dependiendo de tu Espíritu Santo, podemos morir en la certeza de que esa palabra puede hacer maravillas, Señor. Y te pido, amado Padre,
que tú también te muevas en los corazones de aquellos que un día estaban aquí congregados con nosotros, no nacidos de nuevo, no convertidos, pero estaban aquí porque sus padres eran creyentes, sus abuelos, a lo mejor un hermano creyente, y ahora, Señor, ahí están perdidos en su mundo, fiestas, bebidas, fornicación, viviendo, Señor, en el lodo del cerdo del diablo. Señor, aviva esta palabra en sus almas. Porque si tú avivas esta palabra en sus corazones, Satanás no podrá hacer absolutamente nada como para retenerlos bajo su potestad diabólica. Oh Señor, envía tu palabra y envía el viento al valle de huesos secos y muertos. Da tú tu palabra diciéndoles: Lázaro, ven fuera. Y Señor, no podrán resistir el poder del llamamiento eficaz. Envía tu palabra, envía tu Espíritu Santo y aquellas semillas, Señor, que germinen, que den fruto a 30, 60 y 100 por uno. Creemos en ti, creemos que eres soberano y creemos que tú eres poderoso para hacerlo. Así que hoy te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hazlo por Él, hazlo por amor a su fama, hazlo por la extensión de su reino, Señor. Y tu pueblo te lo pide en el nombre de Jesús, diciendo amén y amén. Gloria a Dios. Y será